mi querido amigo hispanohablante, soy Román, soy ruso y hoy te voy a hablar de una tradición rusa muy extraña y misteriosa. Era temida e incomprendida por los extranjeros, se describe en muchos cuentos populares rusos y a todos los rusos en la infancia nos asustaban cuando nuestros padres nos leían estos cuentos sobre ella. Sin embargo, muchos niños se han salvado gracias a esta costumbre. Su utilidad es difícil de sobreestimar. Suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y hoy te hablaré de la cocción de bebés en el horno. En Rusia existe desde muy antiguo un ritual con el aterrador nombre de hornear bebés. Lo aplicaban a los bebés que nacían antes de tiempo, prematuros, con diversas enfermedades, con debilidad externa y fragilidad. Este rito se realizaba para curar o hacer más fuerte al niño. Pero ¿en qué consistía exactamente el ritual? Se colocaba al bebé sobre una gran pala de madera para el pan en el horno, cubierta de masa de centeno, pero siempre de forma que no interfiera en su respiración. La masa se mezclaba con agua de 3 pozos diferentes al amanecer. Normalmente la preparaba una bruja, porque en aquella época eran los brujos los que hacían de médicos. Después, la curandera o la madre introducían 3 veces la pala con el bebé en el horno caliente. El ritual iba acompañado de discursos y cantos especiales. El significado de estos discursos no era solo pronunciar palabras alegorías, sino también mantener el ritmo con el que tenían que meter y sacar al niño del horno para que no se asfixiara. Este rito apareció hace más de 1000 años, cuando el pueblo ruso nunca había oído hablar del cristianismo y adoraba a diversos dioses paganos. Pero este ritual estaba tan arraigado en la mente de la gente que se practicó en algunas regiones hasta el siglo XX. Así que la pregunta principal es, ¿por qué lo hacían y por qué creían los rusos que meter a los niños en un horno podría ayudarles a curarse? En primer lugar, se creía que de esta forma se podía hornear la enfermedad del niño, es decir, con la ayuda del calor y el fuego podían eliminar la enfermedad del niño y quemarla. En segundo lugar, si un bebé nacía prematuramente antes del tiempo, podía ser llevado a su estado adecuado en el horno. Es que para una parte de la población el horno tradicional ruso se asociaba con el vientre de la madre. En tercer lugar, el horno se consideraba la unión de 3 mundos, el celestial, el terrenal y el de ultratumba. Cuando se introducía a un niño en el horno, se suponía que iba al mundo de los muertos y adquiría el poder de los antepasados y renacía en el mundo real como una persona más fuerte y sana. No es casualidad que en algunas versiones del ritual se rasgara la camisa del niño como si fuera un muerto y se quemara. En cuarto lugar, en algunos territorios se creía que así también se podía engañar a la enfermedad, que al ver que el niño ya estaba en el más allá, se calmaría y retrocedería. En aquella época, sin embargo, la gente no buscaba en ese ritual beneficios para la salud desde un punto de vista médico o científico. Le daban más bien un carácter simbólico y mítico. Esto se debe al estatus especial del horno ruso para el hombre ruso. Estaba en la casa de todo ruso. En aquella época todo el mundo vivía en casas particulares, no en apartamentos como ahora. En la cocina rusa se dormía, en la cocina se cocinaba. La cocina daba calor y vida. Era el centro de la casa y en general toda la vida transcurría a su alrededor. Por eso la gente solía creer en sus posibilidades irracionales y místicas. La masa también se ponía junto al niño o alrededor de él por una razón. El pan de centeno era el producto principal en Rusia, por lo que la masa de centeno simbolizaba la vida misma. Y también la masa suavizaba los efectos del calor en el cuerpo del niño. Por cierto, hay muchas tradiciones interesantes en Rusia, aparte de hornear bebés. Por ejemplo, seguimos bebiendo la savia de algunos árboles para mejorar nuestra salud. Aquí puedes ver mi video sobre esta costumbre. Puesto que tal ritual ha existido
y durante bastante tiempo podemos concluir que en muchos casos sí ayudaba. Viendo esto a través de la lente del conocimiento sobre la medicina moderna, se pueden derivar varias analogías. Hoy en día los bebés que nacen prematuros se colocan primero en incubadores especiales, donde se mantienen a una temperatura y humedad óptimas. Así que el horno ruso medieval era nada más que una especie de prototipo de la incubadora moderna. La temperatura del bebé cambiaba varias veces durante el ritual, ya que se metía y sacaba del horno varias veces, provocando una adaptación al cambio de temperaturas, cuya utilidad para el organismo ha sido demostrada hace tiempo por los científicos. Esto explica por qué, al someterse al ritual con el horno, el niño soportaba mejor las enfermedades y otras condiciones adversas. Su inmunidad mejoraba así. Por cierto, hace poco hice un video sobre la importancia del cambio de temperatura en nuestros cuerpos y el efecto del frío en la inmunidad. No dejes de verlo. Por último, hay enfermedades que pueden ser tratadas con el éxito con el calentamiento regular o es parte de su tratamiento. Y hay muchas enfermedades de este tipo. El calentamiento ayuda a reducir la actividad de varios procesos inflamatorios, mata virus y bacterias, estimula las capacidades regenerativas del organismo y ayuda a restaurar los sistemas inmunitarios del cuerpo. No es casual que la temperatura del cuerpo aumente durante los procesos inflamatorios y las infecciones víricas, ya que a alta temperatura se destruyen muchas bacterias y virus. Es interesante que una tradición rusa más adorada por los rusos hoy en día tenga un efecto similar: sumergirse en la sauna rusa, la baña rusa en ruso, calentando el organismo y haciéndolo más sano y resistente a las enfermedades. Aquí puedes ver un video mío sobre la sauna rusa. Hay muchas cosas interesantes. Así que, como podemos ver, el ritual aparentemente salvaje y bárbaro de hornear a los niños en la antigua Rusia parece bastante razonable desde el punto de vista científico. Aunque hay muchos casos en los que este ritual ayudaba, a menudo ocurría que el exceso de cocción tenía un efecto negativo en la salud del bebé y a veces después de él un niño fallecía. Había diferentes razones para ello. Por ejemplo, por descuido de quienes realizaban el ritual. Un niño no podía ser sacado del horno o retirado de la pala a tiempo y se asfixiaba. A veces los niños caían de la pala sobre la olla caliente y sufrían quemaduras graves. En algunos casos, el calor del hornillo solo podía empeorar la enfermedad y debilitar aún más su inmunidad o la enfermedad era demasiado grave. Por ejemplo, se han descrito casos en los que el corazón de los niños se detenía porque no podía soportar el calor. Algunos niños con hernias también fueron enviados al horno para su tratamiento, pero esto tuvo resultados desastrosos, ya que se sabe que el calentamiento está contraindicado para las hernias. El rito del horneado infantil se refleja en el folclore ruso, concretamente en los cuentos populares rusos. En general, los cuentos de cualquier país conservan diversas tradiciones, creencias, costumbres y rituales del pueblo. Y la cocción de bebés aparece a menudo en los cuentos populares en Rusia. Uno de los personajes más famosos de los cuentos rusos es la malvada bruja Baba Yaga. Baba Yaga es descrita como una anciana rencorosa que vive en medio de un denso bosque. Es jorobada, tiene la nariz grande y doblada aguileña y de pelo ralo y gris, y unas piernas huesudas. Practica la magia negra. Por supuesto, esta descripción se asocia a un personaje malvado, pero no siempre es así. Aparece en muchos cuentos de hadas y desempeña varios papeles importantes en la trama. Por ejemplo, da consejos útiles a los protagonistas y les realiza pruebas. Pero hay un papel de Baba Yaga que nos asustaba especialmente a todos en nuestra infancia. Secuestraba a los niños y los metía en un horno caliente sobre una gran pala para el pan. Todos los rusos hemos leído sobre esto en los cuentos populares rusos y todos pensábamos que Baba Yaga lo hacía para asar a un niño y comérselo.
Pero ahora, sabiendo que los niños eran tratados así, Baba Yaga no parece un personaje tan malvado. Nunca ha habido una secuela en los cuentos de hadas que mostraba el canibalismo de Baba Yaga. Todo el mundo lo adivinaba solo por el contexto, y los niños de los cuentos de hadas siempre encontraban una salida y se salvaban, así que tal vez la bruja era nada más que una curandera. En general, cuando creces y maduras, es interesante y útil volver a ver las películas y releer los libros que hayas leído en la infancia y encontrar un nuevo sentido, reflexionándolo todo de nuevo. Por cierto, también hay imágenes de villanos similares en el folclore francés y alemán. Por ejemplo, en el famoso cuento alemán Hansel y Gretel, en el que una bruja atrae a los niños hacia su choza para comérselos. Y ahora, querido amigo hispanohablante, te contaré algunos datos curiosos sobre el rito de la cocción de los bebés en la antigua Rusia. Dato número 1. De niño, Gavril Державин, el famoso poeta y estadista ruso, fue sometido al horno. Él mismo escribió más tarde que este procedimiento tuvo un efecto realmente beneficioso en su organismo. Dato número 2. Una de las últimas descripciones registradas de este ritual en Rusia data de 1942, hace menos de 100 años. Se rumorea que en algunos pueblos se sigue utilizando hoy en día. Dato número 3. Los invitados extranjeros que presenciaron el ritual de la cocción de bebés lo percibieron como la preparación de los niños para comérselos. Al volver a casa, contaban sobre mujeres extrañas que intentaban hornear bebés en masa y comérselas para cenar. Dato número 4. En algunos asentamientos de Rusia, todos los bebés pasaban por la cocción sin excepción. Dato número 5. El horneado de bebés como medio de medicina tradicional era muy utilizado por muchos pueblos europeos: polacos, eslovacos, rumanos, húngaros, lituanos y alemanes. Espero que la información sobre la cocción de los bebés te fuera útil. Puedes utilizar estos conocimientos para practicar la sauna rusa, por ejemplo, que también es muy saludable debido al calentamiento del cuerpo. Hoy has aprendido algo nuevo. Tendrás más temas de conversación con la gente que te rodea, lo que te ayudará en tu vida laboral, social y personal. Y ese es uno de los objetivos de mi canal. Cuéntame en los comentarios qué rituales y costumbres raras e inusuales hay en tu país. Y también escribe qué temas de Rusia te gustaría aprender e intentaré hacer un video interesante sobre ello. Deja un like, suscríbete al canal. Hasta pronto.